Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Tamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tu ya re wakwai ka spurana inhana waya tu ya re stanik kuma tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naradura yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana waya. Estudiaray Washa Surupna Olímpica Estéreo 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru Sunay Anañan Guaya. Antes Shihia Wishwa. La EPS indígena Anas Guayú informa a sus afiliados sobre los canales no presenciales para realizar sus trámites sin salir de casa. Puedes comunicarte a través de la oficina virtual y el chat en línea ingresando a www.epsianasguayu.com, escribiendo al asistente virtual Cayusi al WhatsApp 317-363-0426, al PBX 725-6565 y a la línea gratuita 24 horas 018-962-780. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Te EPSI kat Anas Guayú akuhas namu ina sumahan kana. Spura na tuha intensau hatele na huten wani kararok tasna no horin hanai no unu insuru mu intespia kat. Esrup no te kachuer kat wani spia Anas Guayú na tuha una himari kana shia www.epsianasguayu.com o tahune yo te regia surup na 317-363-0426 sumatu 725-6565 o tamusia Onicachue María para Satchia 018-962-780 Spura Sokai o Tasawai Hiakan o Tawayakan Achaja Hirashu Wakuaipa Spura Ana. El tema de la semana. Hehoru Tuputuhan Hatkara So Semana Katu. Una feliz Navidad y próspero año 2024. La EPS indígena Anas Guayú los invita a celebrar las fiestas de fin de año lejos de la pólvora y el licor adulterado. El doctor Franklin Alejandro Saravia, médico, pediatra, asesor de Anas Guayú, nos habla de las consecuencias que tiene compartir las fiestas con fósforo blanco y licor adulterado. Huachunti no inchuahuch que iban a anaños pinguacuay pasahat que huyaka. Otamatasi horu tuyaray huya 2024 con anaños pinguacuay puapushwa te casay kaiwain ring aner tachon herwamun. Shia Hurija Kasain Anas Guayú so huyaka tu otamasito ane. Huachunti humuin hiakana senain tuyaray Hurija hangwa ukway pasuri tuyaray put prakat. Suri tu awarientakan. Hotamasi siaya. Rehaina huchonyo kana suri tu na suin suri tu yare na shaitins ka tu yare putpurak. Anuka horu ane buena himanari huna spuya te pich. Doctor K. Franklin Alejandro Saravia, pediatra, asesor suru Anas Guayú. Ni tu yare ashanch kashik wamun mauria. ¿Cuáles son las consecuencias de usar pólvora o fósforo blanco en estas fiestas de fin de año principalmente? Casa Guayú tu sentit que te yare shaita katskaput por hotamsis que tu popro kasutonoko. So punahoru tu yare sahara hain tu huyakat. Muy buenos días. Antes de decir cuáles son las principales consecuencias de la intoxicación por pólvora, hago un llamado a la comunidad para que exista un entorno libre de pólvora y así evitar que en estas fiestas decembrinas se vea opacada por accidentes o por cualquier dolor de cabeza que esto pueda llevar a ocasionar.
Existen una serie de alertas con diferentes aspectos sobre cómo afecta la pólvora no solamente a los adultos, sino también a los niños, mientras se está quemando la pólvora de manera masiva en diferentes eventos, como alboradas, celebraciones. Pero lo que más interesa es que esta pólvora representa muchos riesgos para la salud. Existen elementos explosivos que, por muy pequeños que sean, pueden causar lesiones tanto en niños como en adultos. El riesgo importantísimo de la ingesta de la pólvora que lleva a que un niño se pueda intoxicar, especialmente totes, triquitraquis, y que esto puede llegar a ser mortal. Otra de las recomendaciones que puedo enviarle a nuestros queridos oyentes, sobre todo para nuestros niños, es recomendarles que no utilicen ropa sintética, debido a que este material puede propagar las llamas con mayor rapidez en caso de que se presente algún tipo de quemadura o tipo de incendio por la pólvora. Por lo tanto, debemos evitar que usen faldas o vestidos, y lo preferible que sea ropita de algodón. Para las niñas, recogerles el cabello, porque esto puede evitar quemaduras en el rostro y en la cabeza. Horo shikita sakira kana munchi doctor ke Franklin anas watta mar musne pura pana tuyali takhin humuin tu santit ka tuyali aha ka tuyali put pura ka tena hiya kana pushwa myo yushi kana nashina de pich kana inota na himari kana pura tuyali hai mahirai huaipa kapure suretia maut pana ya waimare kasa santit ka pura tuyali amo ka wakwaipa pura suri tu Santa Hanyanai Mitoyarai, Pasiruawaka, Mus Nut Kichiarai, Dot Kemauria, Hotamusishaya, Haima Hirachon Suritia, Namina Pushwana, Apahakana Horo, Mauria Tuyari, Tanukikat Sopana to Put Purakayaya, Nor Heinritia, Hotamusi Hoshiaya. Heitail tuyare ahun hirai no hurut kain sanai min kapures es pura tuyare suttin hanai min suttin sanai hushain min katu chacher hushain hanai es pura tuyare hotun hiasto shiasatia haria kahia he hai mahira chon kwai pas pura tuyare anai hanai wapushwa musnik jiare pediatra kai Franklin. La EPS indígena Anasguayú desea a sus afiliados felices fiestas de fin de año y los invita a celebrar sin pólvora. No combinen alcohol con pólvora. Las consecuencias pueden ser fatales. Tú y yo nos cuidamos. La Navidad no es pólvora. La Navidad es alegría. Juntos gestionamos salud. EPS que Anasguayú musnamu inai rusmahan kanas pushwari. So unna homi irakat sahat tabshmehuya. Samushi hiya taratahan. Na nohoro intento sote na katsuuna no parir hanta soshkat na to sote rushkat kahamui ever kasatas more humui yakano tawayakana ai mahirashi so homi irakat na nohoro intento sote naka to tarata karwanepi hatha aka yakano tawayakan acha hirashi wakwaipa pura ana. De igual manera, ¿qué puede pasar si tomamos licor adulterado? Hotamusi Horushia, Casawayu Arata Kawanas, Mawasin Tuyare, Aguarrienta, Kaitenorin, Pansai Maisquaipa, Manas Sakira, adulterado, Manakashia Tuyare, Aguarrienta, Mohuko. Con respecto al consumo de licor adulterado, lo más importante para nuestra población, no solamente adolescente, sino la población infantil, porque estamos en una época en donde se observa mucho licor, como dice uno vulgarmente, rondando o dando vuelta en todas las fiestas. Entonces, para nuestros niños, que no debemos dejarlos solos, es muy importante tener estas botellas o licores bien asegurados en una parte alta donde el niño no pueda alcanzar dichas botellas. ¿Por qué? Porque el consumo de este tipo de bebidas alcohólicas puede llevar o generar alteraciones neurológicas severas, como convulsiones, cefaleas importantes, alteraciones a nivel ocular como ceguera irreversible, daños a nivel del riñón y daño en el hígado, lo cual puede ocurrir incluso en casos donde
apenas son mínimas las cantidades de alcohol que se ingieren, pero que pueden llegar a ocasionar alteraciones muy fatales. Los síntomas de las intoxicaciones por licor son intensos. Pueden ir desde dolor de cabeza, visión borrosa, alrededor de los objetos se observan destellos, dolor abdominal, vómitos, dificultad para respirar. El corazón se puede hacer lento o se incrementa la frecuencia cardíaca. Se pueden presentar movimientos como convulsiones. Y es muy importante que apenas ustedes presenten alguno de estos síntomas, acudir inmediatamente al médico. Por lo tanto, es de mucha importancia saber que el alcohol es de las mayores y principales drogas que se permiten en el mundo y que llevan a muchos riesgos para la salud. A eso tenemos que sumarle los peligros de aquellos licores que adulteran, sobre todo en esta época y en esta región de La Guajira, en donde se observan muchos casos de licor adulterado, sobre todo dejando víctimas con secuelas muy graves y que van a ocasionar alteraciones en el diario vivir para esas personas. Tua saca aguardiente mohuin squaipa que tua le norin shimin tia wattasari tua yuri santitka hotta matasi khurhe sanyo barahana eshire de meisara iwaya waitaine da aguardiente que sapa inte pichi susine wahuna shiasa tia no hora que khurha chonhan squaipa he hora tua le marahakal Hena ahí para nauri de pichi suri na sahin. Hotta musi holu shia. Ta guardiente que nori anain que tu nori te squai palo mai sahin es para tu ya le sentire senain sumo en squai pa sentire una yuri mio senain wachu senain wapana es para tu ya le mopai wa istuma. Aí sueki, aí suain, shiwaya, mustu ya le sentit te aguardiente que muhui. Mun que ser de aguardiente que sa aguardiente que tu ya le anain que tu nohoro tu achimbia hushin suma kalari hore ya la puna ya la. Musun piren shitani suru marra, anu tu ya le musaria manaya asne shiatia. Akuma husha kwai panne, anoi papana no tu ya le aguardiente yanas. Mas nik kira ya lai tot kai mauria ka mai kawain matsai hala tu ya lai ai kat kali aguardienta es para sumo squai pasita wane kai mo squai pas para tu ya lai ayuri hala waya musun wale moyo ni wairu moyo pushwa. Papi, yo quiero que mi ella me regale una muñeca. Prende la fiesta de Navidad sin pólvora. Adopta nuevas formas de celebración, evitando usar juegos pirotécnicos y así protegiendo la salud e integridad de los niños, jóvenes y adultos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La EPS indígena Anas Guayú te desea una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. EPS ikat Anas Guayú apus wanana rulhumui tu una hotu mira ottawane ana tau hotu huya heket kat 2022 tu sa Anas kat mira kat apu hatala tahumui otta ana hikir hut kat sa huya kat hatta kat sma ai mahawasuria ayuri otta rahumahan kana toto hai hiya kana ottawaya kana acha hira shwa kuat pas pura ana. Y por último, un mensaje de Navidad para los oyentes del programa relacionado con estas dos prácticas: uso de la pólvora e ingerir alcohol adulterado. Anu horo ne put shimu tia kana pushwa apa kana tu ya lai. Yo to kat sok kai tu spura tu ya lai huru ya tin hain shia. Para esta Navidad y para todas las épocas del año, pero en especial esta, mi recomendación especial es a un llamado a que la ciudadanía esté previniendo, siempre atenta, siempre alerta, para que tomen conciencia de no utilizar la pólvora, que es lo mismo que el fósforo blanco, y el cuidado con los diferentes tipos de alcohol que van a llevar a intoxicaciones o a efectos sobre la salud que pueden afectar no solamente a los adultos, sino también a la población adolescente, a los jóvenes y a la población infantil cuando se hace de una manera accidental. Entonces no permitamos que la luz que se está encendiendo por unos segundos en esta Navidad llegue a apagar nuestros ojos durante toda la vida. Sok tu mira kat sanai het sahat ya kahuya no ho tu ya lai
hawa ring tu hukwai pa ka huru hi ra chong hai ta chun tin pa hui sanai tu ya rai huru hi hai wane piai tu ya rai epeha ka tra put purakan tra hor ka sut ko manaka tia tamushi ba hi bushwa apa kana mauria tu yoto ko hotta masi horu tu asaka la warrienta ya kai tu noru tu anai kai tu noru sokuaru Geshis para tu ya rai santirin ayuri tu damayut ka humui horu pa no ho ura kintia ka hamun ka tu ya rai tu tepichkariro tu no hot kor muito hashichin sai namui kasam hustia siasa dia wayakana miau yugana wayain hana tu hura kaina yakana no wora ken tu ya rai tu no ri huri wai wakwai pa kahamin mauria et chi waya apushi waya siasa mun ka tu pasilu are wa isto tu pod porka esis para tu ya rai waputu isenai maun waya mustanai kamin humin hupushwa musnik chi doctor Kate Franklin Sanabria. Muchas gracias a Luis Fernando Hernández, traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya watsanui doctor que Franklin Sarabia sokaitu otamatasi hui yakan hubushwa apa mauria Olímpica Estéreo surupana tuya rai asha hawakan anuane wanikmui yakan hotamushi wayakan washa shikts puratu anayane waya senikmui EPSI Anas Guayú wata penhi wane viernes con urus pura washa wane shiktu ya rai anayane waya musan ole muy oni wairo muy hubushwa.